Una serie de sermones en la primera carta, hoy es 5 de enero, ¿no? Sí, sí, 5 de enero de 2025, iniciamos una serie de sermones en la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Quiero compartir con ustedes, querida iglesia, para empezar, la letra de una alabanza dedicada a nuestro Señor Jesús. Y dice la letra: eres el Dios de toda gracia, tú tienes el poder de perdonar, la base de tu trono es tu justicia, tú gobiernas desde la eternidad, tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos, tu gracia reina en nuestro interior. Y hoy representamos tu nombre aquí, Señor, aquel que era y que siempre será, sea la gloria por la eternidad. Y dice, aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Y dice, te alabamos, Señor. Eso es lo que dice esta alabanza. Y es precisamente en esta mañana que quise ponerle a esta predicación el nombre de gracia sobre gracia más bendición. Por favor, si trajo Biblia, vamos a abrir la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9, vamos a estar leyendo. Por favor, si se puede poner de pie, vamos a honrar al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los cualquier lugar invocar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión en Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te honramos, mi Dios, y te pedimos que, Señor, hables a nuestros corazones, Padre. Que hables en tiempo y fuera de tiempo, Padre bueno. Sé propicio a la necesidad, Señor, de cada corazón, y ayúdanos, Padre Dios de la gloria, Señor, a hacer y interpretar y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, en esta mañana. En tus manos, Señor, aquí estoy, me encomiendo a ti, Padre. Usa mi mente, mi corazón y mi ser, Señor, para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, familia. Esta carta, querida iglesia, fue escrita por el apóstol Pablo, como ya había mencionado, para esta iglesia de Corintios, con los propósitos de corregir varios asuntos que estaban predominando sobre la gracia que ya Dios les había otorgado. Y era evidente que se estaban dejando llevar por las diferentes influencias negativas que estaban entrando en esa iglesia. El apóstol Pablo, después de haberse retirado por algún tiempo, al parecer recibió información de la conducta de esta iglesia por medio de dos diferentes personas. Una dice, la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 11, dice, por los de Cleo. Y otra información que recibes viene, si usted gusta leerla después, dice en el capítulo 7, el versículo 1, donde empieza a darles diferentes indicaciones y consejos, pero sobre todo recordarles la gracia que ya habían recibido. Pero vamos a entender en contexto por qué tanta influencia negativa en esa iglesia. Quiero darles a conocer un poco de la ciudad y la iglesia de Corintio.
Dice la historia en aquel tiempo que la ciudad de Corintios fue destruida por los romanos en el año 144 antes de Cristo y vuelta a reconstruir por ellos mismos en el año 44 también antes de Cristo. Se dice que ese lugar era de retiro de los soldados romanos donde ya terminaban por diferentes situaciones en su vida y se iban a retirar de esa ciudad. También era una importante área marítima. En contexto religioso, esta ciudad tenía muchos templos para los dioses romanos y griegos. Hágase una idea. Esta iglesia era conocida por los desastres morales que vivió en ese tiempo, su rebeldía, el desorden de la Santa Cena y el pecado moral. Y sobre todo la influencia de otras religiones como la adoración a Afrodita, diosa griega, Venus, diosa romana, Isis, diosa egipcia, esposa de Osiris, Serapis, dios griego, egipcio de la salud, Afrodita, Venus, diosa de la fertilidad y el amor. Se va dando cuenta ahorita por qué tanta influencia negativa que estaba pasando en esa ciudad y en esa iglesia. Afrodita, Venus de la fertilidad y el amor, esta última era la que más influenciaba en esta época. Ellos tenían arraigado la creencia que su cuerpo era totalmente separado de su espíritu y podían hacer con su cuerpo lo que quisieran hacer sin perjudicar su relación con Dios. La inmoralidad de esta iglesia, entre otras cosas, era sumamente preocupante para el apóstol Pablo. Pero anteriormente, Pablo, cuando llega a esa ciudad y empieza a repartir el evangelio, es rechazado por los judíos. Pero Dios llama a Pablo en una visión de noche y le dice que permaneciera allí. En Hechos 18:9 nos lo confirma. Dice la palabra: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice la palabra que Pablo permanecía ahí por 1 año y medio, llevando el evangelio a los gentiles, y Dios lo respaldaba continuamente para continuar la obra del Señor. Después de cumplir 1 año y medio, Pablo, preparando discípulos y abriendo esta obra, continúa esta obra con Apolos, un elocuente orador, dice la palabra de Dios, un hombre que conocía las Escrituras y las repetía de una manera extraordinaria. Querida iglesia, a pesar de toda la idolatría y todos los problemas a los que Pablo se enfrentó, nace una iglesia. Y donde nace una iglesia, hay esperanza para toda aquella persona necesitada de amor, compasión, gracia en Cristo. Para toda persona que se encuentra perdido en su pecado y que a la vez se siente solo. Cristo es la respuesta, como ha sido la respuesta para cada uno de nosotros. Y que puede ser para ti en esta mañana si tú aún no lo has aceptado. Querido hermano, nosotros como iglesia, hablando de Cedar Light Mosaic, hace aproximadamente 4 años y un poco más, empezó con un grupo de familias entre 5 a 10 personas reuniéndose en diferentes casas. Y poco a poco Dios ha dado el crecimiento en este lugar. Hoy nos reunimos entre 70 y un poco más de 100 personas. Eso es para honrar y darle gloria al Señor. Cuando Dios te escoge para sus propósitos, Él empieza a abrir puertas donde realmente no las hay. Y vamos a leer Romanos 5, del 20 a 21. Nos lo declara de esta manera. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante ¿quién? Cristo Jesús nuestro Señor. Querida iglesia, la gracia de nuestro Señor Jesús confronta las tinieblas. La gracia de nuestro Señor Jesús confronta las tinieblas. ¿Cómo podemos nosotros mirar la gracia de Jesucristo aquí en este versículo? Versículo 1 dice:
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Dese cuenta de esto. Cuando miramos la biografía, si es que usted no lo conoce, cuando miramos la biografía de Saulo, nos damos cuenta de lo terrible que en aquel tiempo era confrontarse como creyente, como cristiano, a Saulo, que hoy Pablo. Hechos 8, versículo 1 nos dice de esta manera: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso hacía Pablo, pero la gracia del Señor llegó a él. Realmente un hombre cruel, pensando que hacía lo correcto, pero llegó un momento en que la gracia de Jesucristo lo arropó y lo trajo al arrepentimiento y su corazón fue totalmente transformado. Y muchas ocasiones en la actualidad, querida iglesia, miramos hombres y mujeres transformadas por la gracia de Jesús. Personas que quizás eran borrachos, drogadictos, golpeadores, tratando mal a sus familias y siendo carga para la sociedad. Hoy en día miramos predicadores, evangelistas, pastores y grandes hombres y mujeres entregados al servicio del evangelio. Esta es gracia sobre gracia de Jesucristo en cada vida siendo transformados, como nosotros hemos sido transformados por el evangelio y por la gracia del Señor. Versículo 2, leemos. Dice la iglesia de Dios que está en Corintio. Hermanos, esta iglesia le pertenece a Dios. Cada uno de nosotros somos instrumentos escogidos por Él para llevar a cabo sus propósitos, aunque usted no lo crea. Cada uno de nosotros somos escogidos para Él. La iglesia es de Dios. Cada uno de nosotros le pertenecemos a Él. Él nos ha escogido por su gracia para disfrutar sus bendiciones. Él nos sacó de la esclavitud del mundo para ser libres en Él. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesús que ha llegado a nuestras vidas. Probablemente a muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a que cada domingo se nos predique la palabra de nuestro Señor Jesús y que Dios nos hable a través de ella, que ya muy fácil perdemos de vista el hermoso y enorme privilegio que esto implica. Recuerde que dije hermoso y enorme privilegio que esto implica. Querida iglesia, mientras la palabra está siendo fielmente predicada en el púlpito, ¿saben lo que está pasando en este momento? Dios está hablando. Sí, Dios está hablando. Recuerdo a mi pastor que tuve durante 14 años. Yo aprendí mucho con él en California. Y él decía, cuando la palabra se está leyendo, ¿qué está haciendo Dios? Dios está hablando. Entonces nosotros hacíamos reverencia de escuchar la palabra de Dios. Eso me enseñó él. Pero en estos momentos, iglesia, el Espíritu de Cristo está aplicando su palabra a cada corazón, según las necesidades de cada uno. ¿Sí? A unos los está reprendiendo, a otros los está animando, a otros los está consolando, a otros los está fortaleciendo en la fe. Eso es el efecto de gracia, el efecto de la palabra en cada corazón. Todo esto pasa, mis hermanos, mientras la palabra de Dios está siendo predicada. Esto realmente es una gran bendición de lo que nosotros podemos atesorar y guardar en nuestras vidas. También Pablo le recuerda en el versículo 2 que ya han sido santificados en Cristo Jesús y que ya han sido llamados a ser santos. Esto también le recuerda en este versículo. ¿Qué significa esto? Lo que Pablo está diciendo. Les dice que ya habían sido apartados por Dios y declarados perfectamente justos ante Él. Esto es lo que significa ser cristianos. Estar separados para Él. Por medio de Cristo y la fe y por medio de su muerte, todos nuestros pecados han sido perdonados delante de Dios. Hebreos 10:14 nos lo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados.
te hizo perfecto a ti y me hizo perfecto a mí. Mis hermanos, ya hemos sido santificados, pero no tan solo ha cambiado nuestros estatutos, sino también está haciendo una obra en nosotros de la cual transforma nuestras vidas para que podamos reflejar cada día más a nuestro Señor Jesús. Esto es lo que los teólogos llaman santificación progresiva, que tú vas avanzando, avanzando y avanzando, santificación progresiva. Ya fuimos santificados, ya fuimos apartados, pero aún no termina nuestro proceso. Nota el versículo 2. A la iglesia que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice, llamados a ser santos. Ya fuimos santificados por Cristo, pero también nos ha llamado a ser cada día más santos en nuestras vidas prácticas. Eso es lo que nos quiere decir. Para explicar mejor esto voy a hacer una analogía con un matrimonio. Iglesia, ¿qué ocurre cuando un hombre y una mujer se unen en el vínculo sagrado del matrimonio? Dije una mujer y un hombre. Lo que ocurre, a partir de ese sagrado compromiso, ya vienen a ser una sola persona. Una sola. Ahora en la práctica, ellos van a tener que crecer. Van a tener que fortalecer su matrimonio para que esa unidad sea cada vez más evidente entre ellos. Pero para eso tienen que trabajar entre ellos duro. No es de la noche a la mañana. La unidad que ya tienen posicionalmente debe crecer prácticamente. Su estatuto es legal, ha cambiado, pero el crecimiento será después de la práctica. Y esto es lo que Pablo nos está mostrando en este pasaje. Ya fuimos santificados, pero también nos llama a la práctica de la santificación para ser más parecidos a Él. Así nos habla este versículo. Miramos el versículo 3. Dice la palabra: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estas palabras de Pablo traen a los creyentes mucho consuelo. Gracia y paz tienen un significado muy profundo. Iglesia, a pesar de cualquier dificultad por la que puedas estar pasando, Dios te da la gracia y la paz en tu corazón. El apóstol Pablo sabía de antemano los problemas que esta iglesia de Corintios tenía, de lo que ellos estaban pasando, pero más sin embargo quiere que los hermanos sigan sintiendo la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús. A pesar de todas las dificultades por las cuales la iglesia estaba pasando, y no tan solo eso, el versículo 4 nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo agradece a Dios por la manera como la obra ha obrado y seguirá obrando en la iglesia de Corintios. Pablo recuerda que siempre está intercediendo, orando por ellos, por esta gracia que Dios les había dado. Y lo que resalta este versículo es la gracia que los hermanos han recibido en Cristo Jesús. Ellos eran recipientes de la gracia de Dios. Ellos eran recipientes de la gracia de Dios. Y le voy a pedir que identifique a cada uno de los que están a su alrededor, independientemente de sus caracteres y sus debilidades, que a ti no te agradan, a pesar de que ese hermano o esa hermana pudiera ser obstáculo en tu caminar con Jesús. Dije pudiera ser, no es que es obstáculo, pudiera ser obstáculo en el caminar con Jesús. Quiero recordarte que cada uno de ellos es recipiente de la gracia de Dios. Quizá nunca te has puesto a pensar que ese hermano y esa hermana, aunque algunas veces difieres en la palabra, son recipientes agradables, favorecidos por la gracia de Dios. Cuando yo miré el tema de lo que yo estoy predicando, me profundicé en los versículos y en el contexto de las palabras. Y meditando en ellas me doy cuenta de que me falta mucho por crecer en estas áreas.
Muchas veces leemos sin meditar en los versículos, sin aplicarlos a nosotros, nuestras propias vidas, y las palabras muchas veces las acomodamos a mi hermano o a mi hermana. Pero la palabra siempre, querida iglesia, siempre debe estar apuntando hacia nosotros como una flecha. Pero recordar que nosotros somos muy valiosos para Dios por la infinita gracia que hemos recibido por y en Cristo Jesús. Y pasamos a leer el versículo 5. Dice la palabra: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ciencia. La iglesia de Corinto lo tenía todo. Qué hermosa y qué gran bendición, tenerlo todo. Fue enriquecido en todo conocimiento de la palabra y la ciencia. Esto tendría que ser lo máximo para esta iglesia. Ellos fueron instruidos por grandes maestros de la palabra. ¿Qué pudiera haber pasado mal? Lo más seguro, fueron instruidos por Pablo, por Aquila, por Apolos, probablemente por Pedro. ¿Qué pudo haber pasado? Lo más seguro que también eran prosperados en lo económico, eran prosperados en lo intelectual. Esa iglesia era rica en muchas áreas de sus vidas, pero estaban pobres y desnudos espiritualmente. Increíble. Esta iglesia fue equipada por Dios con todos los dones. Esta iglesia fue equipada con todos los dones y conocimiento de la palabra para beneficio de la iglesia. Hermanos, Dios ha dado a conocer su palabra. Te ha dado a conocer cuál era tu condición antes de llegar a Él. Cómo encontrar en Cristo el perdón de nuestros pecados, el don de la vida eterna. Dios nos ha dado a conocer el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Dios te ha mostrado por medio de su palabra cómo debes vivir aquí y ahora a la luz del Evangelio. A pesar de todo, este mundo, de pasar de este mundo a la eternidad, también nos ha dado a conocer qué pasará después que partamos de este mundo. Iglesia, nosotros también tenemos los mismos privilegios como iglesia, igual que esta iglesia de Corintios. Somos favorecidos por Dios en las riquezas del Evangelio. Somos favorecidos en las riquezas del Evangelio. Miramos el versículo 6. Dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Otra gran bendición que esta iglesia había recibido fue la presencia de Jesús. No tan solo ya la tenían, pero había sido confirmada en estos hermanos. ¿Cómo es que se hizo evidente la presencia de Jesús en ellos? Hebreos nos lo confirma. Capítulo 2, versículo 4. Dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Increíble. Querida iglesia, Cristo es confirmado hoy en tu vida por la gracia que hemos recibido por medio de su palabra. El mover del Espíritu Santo obra en nosotros a través de la oración, escuchando, leyendo su palabra. Dios está obrando a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia de Corintios tenía la gran bendición de haber recibido las manifestaciones y la obra del Espíritu Santo. La presencia de Jesús era evidente y confirmado por los milagros que día a día podían recibir. ¿Y cómo se confirmaba la presencia de Jesús en ese lugar? Hechos 19:11 nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12: de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios hizo muchos milagros en esta ciudad de Corintios y en esta iglesia. Mucha evidencia del poder de Jesús y el mover del Espíritu Santo. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó con ellos?
Quizás se acostumbraron tanto a los milagros que ya no les importaba. No lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es de que muchos de ellos se dejaron influenciar por las culturas y las religiones que ahí existían. Muchos de ellos se dejaron influenciar por las religiones y las culturas que allí estaban. En lugar de que ellos hubieran sido influencia para todos ellos, se dejaron influenciar por ellos. Este fue el error. Pero miramos el versículo 7. Dice: de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda el capítulo 5? Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos. En todas las cosas fuisteis enriquecidos. Eran de estos dones de los que Pablo hablaba. Habían sido favorecidos con abundancia de dones espirituales y a través de los cuales ellos podían edificarse unos a otros. Sí, mis hermanos, estos corintios tenían muchos problemas, pero también fueron equipados por la gracia de Jesucristo en todos los dones espirituales. Déjame decirte algo más. Es precisamente por estos dones que el diablo quiere hostigar a los creyentes con su iglesia local. Es por eso que el diablo quiere separarte de tu iglesia local. El diablo quiere hacer lo posible para aislarte del resto de los hermanos. ¿Sabes por qué? Te voy a decir. Porque él sabe que la santidad es un proyecto de comunidad, no un proyecto de individualista. Pero esta iglesia hace mucho énfasis sobre los grupos cada semana que nos reunimos martes y miércoles en diferentes áreas. Y le voy a decir por qué, porque la palabra de Dios nos lo dice de esta manera. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de su propio, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que dice la palabra. Esto es la realidad de por lo cual nosotros hacemos énfasis de que nosotros tenemos que reunirnos como iglesia, no tan solo los domingos, sino también reunirnos entre semana como hermanos en Cristo para edificarnos en amor y aprender más unos de los otros. Con todo mi amor y respeto, queridos hermanos, si te apartas del cuerpo de Cristo, déjame decirte que no vas a crecer. Y ahí te vas a quedar. También Pablo dice en este versículo 7 que ellos vivían una esperanza, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, independientemente de las frustraciones que tú hayas acumulado a través de tu vida o las frustraciones que puedas estar experimentando en estos momentos, yo no lo sé. Solo Dios conoce por qué estás pasando, por qué hayas pasado. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria. Nuestro Señor Jesucristo regresará por los suyos, regresará por ti, por mí. Él regresará en gloria. De eso sí estoy seguro. Y transformará, escuche bien, y transformará este cuerpo en humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de Cristo en su gloria, como nos dice Filipenses 3:21. Es así como nos va a transformar el Señor. Miramos el versículo 8 y el versículo 9 a la vez. Versículo 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te diste cuenta, iglesia,
de estas palabras, de estos dos versículos? Dios se ha comprometido a perseverarte hasta el fin. Dios se ha comprometido a perseverarte hasta el fin. Dice, os confirmará hasta el fin. Tenemos un Dios fiel que no miente. Hemos sido llamados para Él y ahora podemos seguir disfrutando de la gracia sobre gracia y bendición en Cristo Jesús. Déjame decirte algo más. Todos los logros que tengamos aquí en la tierra van a ser poco, muy poco. Y es bueno prosperar, tener lo que Dios nos da. Pero nos afianzamos más a lo que tenemos que a la palabra y a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero todo eso que hacemos aquí en la tierra se va a quedar. Cuando estemos en el lecho de muerte o al día final, es cuando entonces nosotros, esto es lo que debemos valorar. Porque esta es la palabra de Dios y esto va a ser el final de nuestra eternidad. Eso es el propósito por el cual nosotros estamos aquí en esta iglesia. Este es el propósito por el cual nosotros somos una iglesia. Este es el propósito por el cual Dios te ha dado la gracia y la infinita misericordia que ha llegado a nuestras vidas. Este es el propósito. Dios te bendiga y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús, Padre Dios de la gloria, por tu palabra. Señor Dios mío, gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por edificar mi corazón, edificarnos, Señor, a cada uno de nosotros en amor, en misericordia, en gracia, en bondad. Te pedimos, mi Dios eterno, que seas siempre y propicio a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo. Amén. Iglesia, ahora vamos a hacer, como siempre, cada domingo, hacemos 3 oraciones compartidas, meditando ahí un poco donde usted está sentado, oramos al Señor. Dice la primera oración: al meditar en tu gracia, sobre gracia, para conmigo y mis hermanos, me motiva a, hable ahí con Él. Gracias, Padre. La segunda oración dice: Señor, dame la gracia para continuar buscando los dones espirituales que tienes para mí y tu iglesia. Pídale al Señor de esa manera. Dame la gracia, Padre, para continuar buscando de ti, de tu presencia, que yo pueda, Señor, ser instrumento útil en tus manos, que yo pueda ser instrumento, Padre, y de servicio a mi iglesia, a mis hermanos, para mi familia. Gracias, eterno Dios, por tu presencia. Oración número 3 dice: a pesar de las dificultades presentes, me alienta a saber que tú, Señor Jesucristo, regresarás por tu iglesia santa. Ayúdame a poner mi mente en lo eterno. Pídale al Señor y órale allí donde está. Padre, sabemos que las dificultades nunca acaban y que siempre vamos a estar expuestos, mi Dios eterno, a tantos problemas y tantas dificultades que probablemente quieran distraernos o desviarnos de tu presencia, pero sabemos que infinitamente tú eres el dador de la vida y el que nos mantiene, Señor, en pie. Te pedimos, mi Dios eterno, que nos ayudes a poner nuestra mente en la eternidad contigo, Padre, Dios de gracia, Dios de amor, Dios de gloria. Te honramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y como cada domingo, querida iglesia, hacemos la Santa Cena,
Vamos a leer un texto bíblico en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed de esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por favor, prepárese para recibir la comunión, mis hermanos. Si usted no ha tomado la decisión de aceptar al Señor Jesús en su corazón, por favor permanezca en su lugar y pueden pasar.